Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola mis amigos, pero muy buenas tardes. Qué bueno encontrarnos aquí en este espacio a esta hora de la tarde, 6 p.m. hora de Centroamérica. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan en todo el lado. Gracias por acompañarnos, les habla el pastor Federico Núñez y agradecemos a aquellos que nos ven aquí en nuestro canal de YouTube Vida para Todos CR. También puede ver nuestro programa en nuestro canal de Facebook, ¿sí? Así que si usted nos ve por Facebook, gracias. Y si nos ve por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Así que le invitamos a que se suscriba al canal Vida para Todos CR. Y cuando les llegue una notificación es porque subimos un video nuevo. Subimos un video nuevo cada día durante la semana. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 975, programa número 975 grabados en vivo. Damos gracias por la continuidad y le pedimos a Dios que nos siga ayudando en esta hora para seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios a todos aquellos que buscan una respuesta en la Biblia. Recordemos esto siempre. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada, la palabra profética más segura que tenemos. En ella confiamos. Confiamos en la palabra del Señor siempre. Debemos no solamente oírla, sino que también debemos entenderla y sobre todas las cosas aplicarla para que nuestra vida tenga éxito, para que nos vaya bien en todas las cosas, ¿sí? Y que Dios sea glorificado. Muy bien, habiendo dicho esto y habiendo dado todos los saludos pertinentes, saludos para todos los que no mencioné, un cariño para la gente del mundo que nos ve. Gracias por acompañarnos. Vamos a la palabra entonces. Hoy tenemos un texto en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Tengo aquí para leer mi Biblia y dice el verso 11. Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes. Vaya cambio que tuvieron. Así pudieron darse cuenta de que soy inocente. Y hasta me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podría suceder. Sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver en el asunto. Por mi parte, cuando les escribí esa carta, no estaba pensando en la persona que hizo el daño, ni a quién se lo hizo. Más bien, quería que Dios fuera testigo de lo mucho que ustedes se preocupan por nosotros. Esto nos hace sentirnos mejor. Estas líneas son las líneas de 2 de Corintios capítulo 7. Es una carta que Pablo le escribe a los corintios. Probablemente cuando se refiere a la carta, ¿no? Las cosas están yendo mal, esta carta que escribe Pablo, no se está refiriendo a segunda, sino que está refiriendo a primera de Corintios. Y nos ayuda un poco primero a recordar la secuencia de los eventos, ¿no? Las cosas estaban yendo mal en la iglesia de Corintios y en un intento genuino, en un intento de amor, ¿no? De compasión hacia ellos porque habían perdido el rumbo, él intenta ponerlos de nuevo en el camino. Ese era el motivo o la motivación de la carta. Pablo hizo una visita rápida y sin planear, lo cual aparentemente perjudicó la cosa, ¿no? Llegó en un mal momento, diríamos, ¿no? La visita triste, el mal momento que sufrieron porque Pablo llegó en medio del conflicto. Y eso es lo que menciona 2 de Corintios capítulo 2, ¿no? Después lo pueden leer.
después de esa visita frustrante, que fue un fracaso, Pablo dice, yo no voy a ir más a Corintio. No voy más a Corinto. Así que lo que voy a hacer, voy a escribir una carta y se la voy a enviar por medio de uno de mis discípulos, que en este caso es Tito, y va a ser una carta con una exhortación para que ellos entiendan de que están haciendo mal las cosas y que hay personas que no están bien y que deben tratar con esa persona. Bueno, ahí les manda a decir las cosas, ¿no? Él estaba bastante preocupado por la carta, porque la carta era fuerte, que es segunda de Corintios, la carta era fuerte, y lo que él quería era que la gente de Corintio, que estaba pasando un momento difícil en la iglesia, simplemente quería hacerlos volver al camino. Pero también estaba la otra, lo otro que podría pasar, que era que cuando ellos recibieran la carta de exhortación, que vino traída por Tito, ellos se enojaran. Esa era la posibilidad, que ellos se enojaran. Pero bueno, quiero quedarme aquí y luego voy a ir al final, ¿no? Al final. A veces, cuando alguien trata de hacer volver a otro del camino, alguien que se apartó, alguien que se alejó, y uno trata de ir con suavidad, a veces no funciona. Es lo que Pablo, ¿no? Pablo llegó a Corintio con la idea de vamos a solucionar el problema, pero llegó en un momento que, confrontado con la situación, no era el momento ideal. A veces cuando uno quiere hacer regresar a alguien al camino, no siempre es el momento ideal. A veces hay que buscar el tiempo, el momento, orar, esperar en Dios, buscar en el Señor una respuesta, consolidar ese momento, decir, bueno, ahora es el momento, este es el tiempo, esperar en el Espíritu, porque a veces uno, en el afán de querer que vuelva pronto, uno avanza en exhortar al hermano, ¿no? Exhortar no significa retarlo ni nada que eso. Exhortar significa tratar de hacer volver al camino a una persona con buenos razonamientos, ¿no? Con buenos argumentos, eso es exhortar. Y Pablo vino y le fue muy mal. La verdad no solucionó nada. Y lo mismo pasa a veces con nosotros que queremos hacer volver a alguien al camino. Y no es el momento, no es el tiempo. Entonces Pablo, viendo que las cosas no fueron como él quería, dice, voy a escribir una carta. Y escribe una carta dura, que es segunda de Corintios. Escribe una carta dura, los primeros capítulos, ¿no? Escribe una carta dura, exhortando a los corintios. Y él dice, no me pesa la carta que escribí, ¿no? Es decir, a él no le pesó tener que confrontarlos de manera tan severa, porque a veces a las personas que se van hay que confrontarlo de manera dura, ¿no? No sin herir, ¿no? Pero había que confrontar de acuerdo a las circunstancias, para que ellos comprendieran la magnitud de la situación. Y él tuvo que escribir palabras fuertes. Y él dice, sí que lo lamenté. Lamenté escribir eso, ¿no? Lamenté escribir eso, ¿no? Y dice Pablo, hasta me sentí un poco triste, porque me da tristeza que ustedes tengan pena, pero no tengan arrepentimiento. Porque la pena está, ¿no? Por eso dice, cuando se está en pecado, uno tiene que entender que cuando se está en pecado, el placer pasa y queda la tristeza, la pena. Pero en el arrepentimiento, cuando hay arrepentimiento sobre ese pecado, el arrepentimiento es lo bueno, pero la tristeza pasa, el placer permanece para siempre. Pero el arrepentimiento transforma la situación, aunque queda la pena. Y Pablo dice, no me pesa haberlos conducido al arrepentimiento. Porque por otro lado, él dice, sí que lamenté la carta que escribí, lo escribí con
con dureza y no me pesa. Y aquí quiero volver otra vez al tema de la aplicación. A veces cuando somos demasiado, ¿cómo diríamos?, suaves, porque queremos ser compasivos, no queremos herir. Y no se trata de herir a una persona, ni de que nos falte compasión, sino que se trata de confrontar directamente con la situación y con el problema. Porque hay que decirle la verdad. No puedo yo confrontar a una persona que ha pecado, que ha adulterado, que ha fornicado, que ha robado, que ha mentido, que ha dividido a la iglesia, que ha traído problemas serios a la iglesia y tal vez dañó a algunas personas dentro de la iglesia, y decirle, no, bueno, no es tan grave, está todo bien. A veces uno peca también por ser demasiado compasivo y no confrontar el problema. Pablo confrontó con dureza en la carta. Con dureza, le dijo, usted tiene que arrepentirse. Y cuando lo confronta con la carta, porque manda la carta dura con Tito, y ellos leen la carta, y Pablo esperaba una respuesta dura tanto como él había mandado. Él esperaba que se enojaran y dijeran, mira, por acá no pases nunca más. Esa era la respuesta que Pablo esperaba, ¿no? Porque si la primera vez que vino en persona no pudo solucionar el problema, él dijo, voy a enviar una carta, envío una carta dura, como lo que ellos necesitan para cambiar la situación que están viviendo. Y dice, si esta carta los llega a entristecer y se llegan a enojar, estoy perdido, estoy sonado, ¿no? Y Pablo dice, por algún tiempo esa carta me puso triste porque cuando se está en pecado, el placer pasa, como dije, y queda la tristeza, pero en el arrepentimiento, la tristeza pasa y el placer permanece permanece para siempre. El placer de decir, me arrepentí, le pedí a Dios el perdón por mis pecados. Entonces hay un ungüento, un aceite que baja la vida de la persona y siente que se arrepintió. Cuando leyeron la carta, realmente dijeron, no, tiene razón Pablo, nosotros estamos mal. Tiene razón Pablo, nosotros estamos mal. Y el tema aquí es que muchas veces uno le dice a la persona, hermano, hermana, estás mal, esto no es correcto, de la única manera que podemos llamarles es pecado. Es pecado, no puedo llamarlo de otra manera. Pero, ¿qué pasa cuando la persona no entiende, no quiere entender, no admite, no reconoce su pecado? ¿Saben qué sucede? La respuesta que Pablo esperaba. Él esperaba que ya la visita no fue buena, la carta fue dura y él esperaba que ellos se enojaran. ¿Cuál sería la razón del enojo que esperaba? La razón del enojo era que ellos no admitieran o no reconocieran en qué asunto de pecado estaban. Cuando la persona no reconoce su pecado, entonces hay enojo, porque el enojo es la forma de cubrirse. El enojo es la forma de protegerse, el otro tiene la culpa. O vos tenés la culpa, la carta fue muy dura. Ellos podían haber dicho, no, me enviaste una carta más dura, tenía que haber sido una carta bonita, ¿no? Una carta linda, una carta hermosa, que no tenga nada de dureza, pero me mandaste una carta dura. Y utilizan ese argumento para cubrirse. Se van a tapar con ese argumento de la carta es dura, o la palabra que me diste es dura, o la confrontación no me gustó, solamente para cubrir su pecado, pero eso significa que no admiten lo que han hecho o lo que están haciendo. Pero lo bonito de esta carta, lo bonito de esta charla, de este comentario de Pablo es que dice, yo me alegro, ¿no? Me alegro, dice, ¿no? Porque dice que ustedes hayan sido contristados. Dice, pero no contristados, no se pusieron tristes por mi dura carta, sino se pusieron tristes porque entendieron el pecado y se arrepintieron. Es decir, hay una diferencia entre estar contristado y estar arrepentido. Uno puede lamentar haber pecado, como pasaba con los corintios, uno puede lamentar haber pecado, pero
solamente es un sentimiento, pero el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio en la vida, ¿no? Y cuando uno está triste, sí es un sentimiento, pero el arrepentimiento es una decisión. Ya no es un sentimiento, es una decisión. Y eso va a cambiar toda la vida. Y Pablo dice, yo me alegro, la verdad me gozo, ¿no? Que ustedes se hayan contristado no para estar tristes solamente, sino que los hayan sido contristados para llevarlos y haber sido conducido al arrepentimiento para que cambien su vida. Arrepentimiento, una palabra áspera, difícil, pero esencial en el Evangelio y esencial en la vida de un creyente. La palabra arrepentimiento es una de las palabras más hermosas en el Evangelio, ¿no? Cuando Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Estaba hablando de, tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Hay que arrepentirse, hay que tomar decisiones, no solamente rasgarse la vestidura, sino hay que tomar decisiones. Por eso el apóstol Pedro en Pentecostés dijo, arrepiéntanse. Qué lindo, ¿no? Y Pablo dice, gracias porque ustedes lo entendieron. Qué bueno que es cuando alguien trata de ponerte en el camino y la persona a quien estás tratando de poner en camino, o sea, enderezar, sacarlo de la oscuridad, sacarlo del camino equivocado, entiende. Y uno se pone feliz de decir, qué bueno que lo entendió, qué lindo. Yo esperaba que se enojara conmigo. Pero significa que ese corazón le dio lugar a Dios. Aquel que no se arrepiente de sus errores, ¿sí? Y que tapa ese error con algún argumento, simplemente no le dio lugar a Dios. Simplemente se quedó con la pena, pero no tomó decisiones en su vida que lo condujeron al arrepentimiento. Entonces tenemos aquí el consejero y el aconsejado. El consejero que trata de hacer volver al camino a una persona, diciéndole las cosas justas, las que corresponde, hablándole verdad y no tratando de licuar la situación, ¿no? De hacerla menos peligrosa, ¿no? El pecado es peligroso. Yo no puedo decir a una persona, no es tan peligroso lo que estás haciendo cuando estás fornicando, estás adulterando, no es tan peligroso. No, es peligrosísimo. Es como una bomba del tiempo en las manos. Una granada sin seguro tomada en una mano, es peligrosísimo. Pablo no, Pablo le mandó la granada en la carta. Y dijo, acá explota todo. Bueno, acá no me van a querer nunca más, me van a decir, no venga más a Corinto, no te queremos más ver por acá. Ya no sos más nuestro consejero, ni nuestro pastor, ni nada. Pero todo lo contrario. Cuando ellos leyeron la carta que trajo Tito, se contristaron, se arrepintieron y después le dijeron, Pablo, gracias. Gracias por habernos hecho volver al camino. Gracias por habernos hecho volver al camino, ¿no? Porque ellos estaban torcidos, el arrepentimiento los sacó de esa contradicción que estaban para con Dios. Y qué lindo que es cuando una persona se arrepiente. Más lindo es todavía cuando la persona reconoce su error y le dice a su interlocutor, su consejero, le dice, gracias porque tus palabras me trajeron luz nuevamente. Porque mis ojos estaban velados a causa del pecado y tal vez hasta pensé en algún momento utilizar tu argumento para ir contra ti, para cubrirme a mí mismo y no dejar que yo viera mi propio error. ¿No? Dice Pablo, qué feliz que me hace. Qué feliz. Me encanta cuando Pablo comenta, aquí dice, se sintieron, dice, también se enojaron, dice, y tuvieron miedo de lo que podría suceder. Claro, podían perder la salvación. Sintieron deseos de verme, dice, cómo quisiéramos ver a Pablo. Sintieron deseos de verme. Y castigaron al culpable con todo esto, ¿no? Es decir, sacaron el problema del medio, ¿no? Dice, con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver con el asunto. ¡Wow! Ellos están agradecidos a Pablo.
A veces uno trabaja en pos, hace un esfuerzo enorme para traer a alguien al camino y finalmente se aparta igual. Pero no es culpa del consejero, es culpa de la persona que no tomó una buena decisión. Pero qué lindo que es cuando el consejero es frontal, confronta la situación y la persona se arrepiente y vuelve al camino. Si estás pasando por esto y alguien te está diciendo la verdad, hacele caso, porque eso es realmente bueno para tu vida. Seguramente esos consejos que te están dando te harán volver al camino de la salvación. Te mando un gran abrazo. Nos vemos en nuestro próximo programa. Chao.